Quita tus sucias manos de ese bolso. La gente como tú roba, no compra. Las palabras de Marcus Webb cortaron el silencio de la Premier Fashion Boutique. El gerente de la tienda se cernía sobre Dorothy Washington, mientras la mujer negra de 67 años examinaba un bolso Hermes de $3,200 con tranquila apreciación. Su palma abierta estalló contra su mejilla curtida. Dorothy tropezó hacia atrás su cardigan azul marino, enganchándose en los expositores de cristal. El bolso de diseñador cayó de sus manos estrellándose junto a sus pertenencias esparcidas. Vieja ladrona inútil. Webb pateó su reloj Patek Philippe a través de la baldosa de mármol. Tarjetas de presentación con la marca Washington Holdings se deslizaron bajo pañuelos de seda. Su teléfono vibró insistentemente, cuarta llamada perdida de la banca privada de Goldman Sachs. 23 compradores se quedaron congelados de horror. Los adolescentes levantaron sus teléfonos instintivamente. Las cámaras de seguridad grabaron cada segundo brutal de lo que se convertiría en la bofetada más cara de la historia corporativa. Dorothy se tocó el labio sangrante estudiando el carmesí en sus dedos temblorosos. Su voz surgió antinaturalmente calmada. ¿Está absolutamente seguro de esta decisión? ¿Alguna vez ha visto a alguien destruir su mundo entero con un solo momento de odio? Zoe Lane, de 17 años, había estado filmando un tutorial de maquillaje cuando comenzó la conmoción. Ahora su directo de Instagram capturaba algo mucho más explosivo. Oh, Dios mío, chicos, este gerente acaba de abofetear a una anciana negra. Su teléfono temblaba mientras el recuento de espectadores saltaba de 12 a 2.347 en 30 segundos. Esto realmente está sucediendo en Premier Fashion en Manhattan. La roncha roja en la mejilla de Dorothy floreció como una flor carmesí. Se arrodilló lentamente, recogiendo sus pertenencias con precisión metódica, mientras Webb estaba de pie sobre ella con los brazos cruzados con satisfacción. Vieron que intentaba robar, anunció a la boutique. Esta gente siempre piensa que puede salirse con la suya. Una mujer blanca de mediana edad se aferró a sus perlas. Me preguntaba por qué estaba aquí. Su voz llevaba la crueldad casual de la superioridad asumida. Deberían revisar su bolso. Los dedos de Dorothy encontraron su pase de abordar de primera clase entre los artículos esparcidos. Las letras doradas leían Washington Dorothy, servicio de jet privado. Lo dobló cuidadosamente deslizándolo en el bolsillo de su cardigan. Señora, tiene que irse inmediatamente. La subgerente Karen Phillips emergió de detrás del mostrador, su voz goteando falsa autoridad. No toleramos el robo en tiendas. No he robado nada, respondió Dorothy en voz baja, recuperando su tarjeta negra American Express Centurion de debajo de un pañuelo de seda. Phillips soltó una carcajada, un sonido áspero que resonó en las paredes de mármol. Claro, como si pudieras permitirte algo aquí. Le arrebató la tarjeta de la mano a Dorothy, examinándola con escepticismo teatral. Probablemente robada también. Los comentarios de la transmisión en vivo explotaron. OMG, llamen a la policía. Esto está muy mal. Ella está sangrando. ¿Dónde están los gerentes Racismo Premier? El recuento de espectadores de Zoe llegó a 8.900. Nunca había visto nada volverse viral tan rápido. Jennifer, es Dorothy. Cada cabeza se giró. Dorothy de alguna manera había puesto el volumen del altavoz de su teléfono lo suficientemente alto para que toda la boutique escuchara. El identificador de llamadas leía Banca Privada Goldman Sachs. Llegó unos minutos tarde a la reunión de la junta. Surgió algo inesperado en la ubicación de Premier Fashion. La sonrisa confiada de Webb vaciló. El momento se sentía incorrecto, demasiado conveniente. Pero las ancianas inventaban historias cuando las acorralaban. Todo el mundo sabía eso. Señora Washington. La voz del teléfono llevaba la autoridad nítida del dinero serio. ¿Está todo bien? El helicóptero está esperando en la plataforma. El dedo de Dorothy se detuvo sobre el botón del altavoz. Su labio hinchado dificultaba hablar, pero sus palabras salieron claras como el cristal. Estoy experimentando cierta dificultad con el equipo de gestión local.
Parecen creer que estoy aquí para robar en lugar de invertir. El silencio se extendió por la boutique como una respiración contenida. Phillips todavía aferraba la tarjeta negra, sus nudillos blancos contra la superficie de obsidiana del metal. Debo contactar al señor Hendricks sobre el cronograma de adquisición. La voz de Jennifer se transmitió a través de los altavoces premium del teléfono, con precisión de sala de juntas. Todavía no, respondió Dorothy, observando la cara de Webb cuidadosamente. Todavía estoy recopilando información sobre sus estándares de servicio al cliente. Un hombre de negocios cerca de la entrada bajó su Wall Street Journal. Algo en el tono de Dorothy había cambiado, menos víctima, más evaluadora. Sacó su propio teléfono filmando en silencio. La directora de la tienda, Rachel Morrison, irrumpió por las puertas de la oficina trasera, sus tacones chasqueando contra el mármol como balas. Examinó la escena, Dorothy de rodillas, sangre en su labio. Artículos esparcidos por el suelo, más de 20 clientes con teléfonos levantados. ¿Qué pasó aquí? La voz de Morrison llevaba el borde afilado de alguien cuyo sábado estaba a punto de volverse muy complicado. Atrapé a esta tratando de robar, respondió Webb, pero su confianza anterior se había evaporado. Tuve que usar la fuerza necesaria cuando se resistió. Los ojos de Morrison encontraron el recuento de la transmisión en vivo en el teléfono de Zoe. 15.600 espectadores y subiendo. Se le cayó el estómago. Los desastres en las redes sociales podían destruir carreras en horas. Señora, me disculpo por cualquier confusión. Comenzó Morrison, su tono cuidadosamente neutral. Quizás podamos... Confusión. La voz de Dorothy permaneció inquietantemente tranquila mientras se ponía de pie, sacudiendo el polvo de su cardigan. Su gerente me acusó de robo, me golpeó en la cara y pateó mis pertenencias personales por su piso. ¿Qué parte le confunde? El hombre de negocios cerca de la entrada se acercó su teléfono, capturando la tez cada vez más pálida de Morrison. Su experiencia financiera reconoció relojes caros y cuero real cuando los vio. Los artículos esparcidos no eran bisutería ni imitaciones. ¿Señora Washington? La voz de Jennifer continuó desde el teléfono. Debo informar a la Junta que el enfoque de gestión de Premier Fashion no se alinea con nuestros criterios de inversión. Phillips miró la tarjeta en su mano. American Express Centurion. Sin límite de crédito, solo por invitación. Requisito de patrimonio neto $16 millones mínimo. Sus manos comenzaron a temblar. Morrison agarró el brazo de Webb apartándolo. Su susurro llegó más lejos de lo previsto. ¿Verificaste su identificación antes de asumir? No necesito verificar nada, interrumpió Webb. Pero su voz había perdido su veneno anterior. Estaba actuando de manera sospechosa, examinando mercancía en una tienda minorista. El hombre de negocios dio un paso adelante, su cámara aún grabando. Soy Robert Brooks, analista financiero de Morgan Stanley. He estado observando toda esta interacción. Zoe jadeó. ¿Papá, estás aquí? Robert asintió con gravedad. La reunión terminó temprano. Menos mal. Él miró directamente a Morrison. Su empleado cometió una agresión ante la cámara frente a 17,000 testigos en vivo. El número golpeó a Morrison como un golpe físico. 17,000 personas vieron colapsar la reputación de su tienda en tiempo real. Las corporaciones tendrían preguntas. Los abogados se darían un festín. Los precios de las acciones fluctuarían. Dorothy recogió su último artículo, una tarjeta de presentación que decía Washington Holdings, Desarrollo Inmobiliario. La sostuvo para que Morrison la viera. Estaba considerando su ubicación para una posible adquisición, dijo Dorothy, su voz con una nueva autoridad. Su personal ha proporcionado una visión inestimable de la cultura de su empresa. El mundo de Morrison se inclinó. El memorando de la mañana pasó por su memoria. Visita de inversor VIP programada. Tratar con el máximo respeto. Lo había olvidado por completo. La cara de Webb se había vuelto cenicienta. Tú eres la inversora.
Dorothy sonrió, la expresión se volvió escalofriante por la sangre que aún manchaba su labio. Corrigió ella suavemente, tiempo pasado. El recuento de la transmisión en vivo alcanzó los 23,000 espectadores en las salas de juntas de todo Manhattan. Los teléfonos ya comenzaban a sonar. La transmisión en vivo se había convertido en un incendio forestal digital. El recuento de espectadores de Zoe explotó superando los 35,000, mientras los clips se difundían por TikTok, Twitter y Facebook. El hashtag Agresión Premier Fashion escaló las listas de tendencias en tiempo real. Última hora. Anciana negra agredida en Manhattan. Tienda de lujo viral. Gerente de tienda abofetea. Inversora potencial. Miren. Racismo captado en cámara en Premier Fashion. El teléfono de Morrison vibraba con llamadas entrantes, sede corporativa, gerentes regionales, el Departamento de Relaciones Públicas. Las rechazó todas viendo su carrera desmoronarse a través de la pantalla del teléfono de una adolescente. «Jennifer, por favor, espera», dijo Dorothy terminando la llamada en altavoz. Guardó el teléfono en el bolsillo de su cardigan con calma deliberada. «Me gustaría observar cómo se desarrolla esta situación». El pánico de Webb era visible ahora. El sudor perlaba su frente a pesar del aire acondicionado de la boutique. Su confianza anterior se había evaporado como la niebla matutina. La mujer que había descartado como ladrona estaba hablando con Goldman Sachs sobre reuniones de la junta y helicópteros. «Mire, tal vez empezamos con el pie izquierdo aquí». La voz de Webb se quebró ligeramente. «El pie izquierdo». Dorothy se tocó la mejilla hinchada llamando la atención sobre el moretón que se oscurecía. Es así como llama a una agresión. Otros clientes comenzaron a susurrar entre ellos. La mujer de mediana edad que antes había apoyado a Webb, ahora parecía incómoda mirando nerviosamente a las cámaras que grababan sus comentarios anteriores. «Creo que han habido un malentendido», le dijo en voz baja a su acompañante tratando de distanciarse de la situación que se intensificaba. El guardia de seguridad Thomas Williams se acercó con cautela. 23 años en el trabajo le habían enseñado a leer situaciones. Esta gritaba una demanda. La compostura de la anciana lo ponía más nervioso de lo que lo harían los gritos. «Señora, necesita atención médica». Su voz transmitía una preocupación genuina. «Gracias, Thomas». Dorothy leyó su etiqueta con el nombre con sorprendente familiaridad. «Aprecio su profesionalismo. Usted es el único empleado aquí que ha mostrado una decencia humana básica». Williams parpadeó. ¿Cómo sabía su nombre? Nunca se habían conocido. Algo en su tono sugería familiaridad con su historial laboral. Phillips todavía aferraba la tarjeta Centurion, sus manos temblando visiblemente. «Esto tiene que ser falso», le susurró a Webb. «Las ancianas negras no tienen tarjetas como esta. Solo el límite de crédito». «¡Devuélvela!», siseó Morrison, su voz tensa con un pánico creciente. «Ahora». Pero Phillips había entrado en modo de colapso total. Las implicaciones de la tarjeta estaban asimilándose y la negación se sentía más segura que la aceptación. Probablemente sea algún tipo de estafadora profesional. Los entrenan para actuar dignos y sofisticados para engañar a la gente. ¿Y qué? La voz de Dorothy cortó los susurros como una cuchilla. ¿Entrenarnos para hacer qué exactamente? La boutique se quedó en silencio. Todas las cámaras de los teléfonos giraron hacia Phillips, quien se dio cuenta de que sus palabras habían llegado mucho más lejos de lo previsto. 20 dispositivos capturaron su respuesta tartamudeante. Yo no quise decir... Por favor, continúe». Dorothy se acercó, su presencia repentinamente imponente, a pesar de su modesta estatura y labio ensangrentado. «Explique qué nos entrenan para hacer». Zoe ajustó el ángulo de su teléfono sintiendo oro en el contenido. Su padre asintió con aprobación desde detrás de su propia cámara. La adolescente estaba documentando historia y lo sabía. «Ella se refiere a los estafadores», intervino Webb desesperadamente tratando de salvar la situación. «Todo tipo de gente hace estafas en estos días». Pero ella no dijo estafadores. Robert Brooks interrumpió con precisión quirúrgica. Ella dijo ellos y los.
pronombres muy específicos con implicaciones muy específicas. El trasfondo legal del hombre de negocios se notó. Años de deposiciones le habían enseñado a diseccionar el lenguaje y exponer significados ocultos. Su cámara capturó la cara de Phillips mientras amanecía la comprensión. El segundo teléfono de Morrison comenzó a sonar luego su reloj inteligente. La avalancha digital había llegado a la sede corporativa más rápido de lo que ella había imaginado posible. La comunicación moderna significaba que los desastres virales se movían a la velocidad de la luz. «Señora Morrison», un asociado de ventas nervioso se acercó desde el área de la caja. El canal 7 de noticias acaba de llamar a la línea de la tienda. Quieren una declaración sobre el video de la agresión en Premier Fashion. Las palabras golpearon a Morrison como golpes físicos. Estaciones de noticias. Esto había saltado de las redes sociales a la cobertura de los medios principales en menos de una hora. Los escenarios de pesadilla corporativa no se movían tan rápido en los seminarios de capacitación. «Diles que sin comentarios», logró decir su voz apenas por encima de un susurro. «Dijeron que enviarán un equipo de todos modos. Tiempo estimado de llegada 10 minutos». Dorothy sonrió levemente, una expresión que se volvió inquietante por la sangre seca en la comisura de su boca. ¡Qué meticulosos de su parte! Su teléfono vibró con un mensaje de texto visible para todos los que estaban cerca. Helicóptero de la Junta listo para salida inmediata. Clima despejado para aterrizaje en Manhattan. J. El último fragmento de esperanza de Webb se evaporó. Helicópteros reales. Reuniones de la Junta reales. Consecuencias reales por sus suposiciones. Ustedes realmente. Ustedes en realidad. Yo soy en realidad qué señor. Webb. El tono de Dorothy permaneció conversacional, casi gentil. Por favor, termine su pensamiento. Tengo curiosidad por saber qué cree que soy en realidad. La boca del gerente de la tienda se abrió y cerró sin sonido. Todo lo que había creído sobre esta mujer se estaba desmoronando. La ropa modesta, la manera cuidadosa en que había examinado la mercancía, su dignidad tranquila. Nada de eso encajaba con los estereotipos sobre los que había construido su visión del mundo. «La policía está aquí», anunció alguien desde la entrada. 2 oficiales de la policía de Nueva York entraron examinando la escena con precaución profesional. El oficial mayor, el sargento Martínez, notó inmediatamente las cámaras, la sangre en el labio de Dorothy y la tensión que crepitaba en el aire costoso. «Recibimos múltiples informes de una agresión», anunció Martínez, su voz cargada con décadas de autoridad. «Falsa alarma», dijo Webb rápidamente, la desesperación arrastrándose en su voz. «Solo un malentendido de servicio al cliente». «Disculpe», interrumpió Dorothy cortésmente. «Oficiales, soy Dorothy Washington. Este hombre me golpeó en la cara hace aproximadamente 20 minutos. El incidente fue grabado por múltiples testigos y actualmente se está transmitiendo en vivo a más de 40,000 espectadores». Hizo un gesto hacia el teléfono de Zoe, que seguía transmitiendo a una audiencia que continuaba creciendo exponencialmente. Martínez examinó la cara de Dorothy con ojos expertos. La hinchazón era consistente con una bofetada con la mano abierta. Sangre fresca en su labio, ahora seca. Sin heridas defensivas, lo que sugería que no había contraatacado ni intensificado la violencia. «Señor, necesito ver alguna identificación». Se dirigió Martínez directamente a Webb. «Esto es acoso», interrumpió Phillips, su voz aguda por el pánico. «Ella estaba robando. Teníamos todo el derecho». «Señora, no le pregunté a usted». El tono de Martínez llevaba décadas de autoridad callejera, y la agresión no se justifica por sospecha de robo. «Señor, identificación ahora». Webb buscó torpemente su billetera con las manos temblando tanto que casi la deja caer 2 veces. Morrison dio un paso adelante, sus instintos corporativos de control de daños, finalmente activándose a pesar de su conmoción. «Oficiales, soy Rachel Morrison, directora de la tienda. Quizás podamos manejar este asunto internamente a través de nuestros canales corporativos». «Señora, la agresión es un asunto criminal», respondió firmemente el oficial más joven, el patrullero Rodríguez.
No manejamos asuntos criminales internamente. Para eso están los tribunales. El teléfono de Dorothy sonó de nuevo. Respondió en altavoz con el volumen deliberadamente lo suficientemente alto para que todos escucharan. Dorothy, soy Charles Hendricks. La voz llevaba la autoridad inconfundible de una oficina ejecutiva. Estoy viendo la transmisión en vivo con la Junta. Está gravemente herida Hendricks. La sangre de Morrison se convirtió en agua helada. Charles Hendricks, CEO de Lux Retail Group, la empresa matriz de Premier Fashion, el hombre que podía terminar carreras con un solo correo electrónico. Estoy bien, Charles, respondió Dorothy con una calma notable. Su tienda de Manhattan ha proporcionado una experiencia bastante educativa en relaciones con los clientes. Voy en camino en helicóptero, dijo Hendricks, su voz tensa con una furia apenas controlada. No se mueva, no se vaya. Manejaremos esto inmediatamente. La llamada terminó. El silencio se extendió por la boutique como un sudario de muerte. La cara de Webb se había vuelto gris. Ese era realmente el CEO. Dorothy asintió agradablemente. Charles y yo servimos juntos en varias juntas benéficas, fideicomisarios de la Universidad de Columbia, el Museo Metropolitano. Un hombre encantador, aunque tiene bastante mal genio cuando sus empresas lo avergüenzan públicamente. A Phillips se le cayó la tarjeta Centurion. Repiqueteó contra el piso de mármol como un disparo en el silencio. Rodríguez recogió la tarjeta examinándola con interés profesional. American Express Centurion. Estas requieren un patrimonio neto mínimo de 16 millones, y son solo por invitación. Muy exclusiva. Probablemente robada, susurró Webb desesperadamente aferrándose a su última esperanza. Martínez sacó su radio. Central, necesito una verificación de crédito de Dorothy Washington. También necesito una verificación de antecedentes y verificación del estado del titular de la tarjeta American Express Centurion. No es necesario, oficial, dijo Dorothy en voz baja. Sacó su licencia de conducir y se la entregó a Martínez. Todo debería coincidir perfectamente. El sargento estudió la identificación cuidadosamente, luego miró a Dorothy, luego de vuelta a la tarjeta. Nombre, dirección, fotografía, todo alineado impecablemente. Señora, ¿desea presentar cargos por asalto y agresión? Dorothy consideró la pregunta mientras el mundo de Webb colapsaba en tiempo real. 47,000 personas esperaban su respuesta a la audiencia de la transmisión en vivo, creciendo por cientos cada minuto. Sí, dijo simplemente. Absolutamente. Martínez se volvió hacia Webb, con la precisión mecánica de un hombre que había realizado miles de arrestos. Señor, está bajo arresto por agresión en tercer grado. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Los derechos Miranda resonaron a través de Premier Fashion, mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Webb. El sonido pareció romper algún tipo de hechizo. Los clientes que habían estado congelados por la fascinación, de repente recordaron que tenían teléfonos vidas citas en otros lugares. Pero ninguno de ellos se fue. Esto era mejor que la televisión. Phillips vio a su jefe transformarse de figura de autoridad a criminal en 60 segundos. Sus propias manos aún temblaban mientras miraba la tarjeta Centurion que yacía sobre el mármol como una acusación. Esperen, susurró su voz apenas audible por encima de la conmoción. Esperen, esto no puede ser real. Rodríguez comenzó a fotografiar la escena como evidencia mientras Martínez procesaba a Webb. El recuento de la transmisión en vivo alcanzó los 52,000 espectadores. Los comentarios inundaban la pantalla más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Justicia servida. Venganza multimillonaria. La Karen es la siguiente. Esto es hermoso. El teléfono de Morrison sonó de nuevo. Esta vez respondió. ¿Rachel? La voz pertenecía a David Park, director regional de operaciones. ¿Qué demonios está pasando en tu ubicación? Las corporaciones están perdiendo la cabeza. Señor, tenemos una situación.
Una situación. Tienes un maldito video viral que muestra a tu empleado agrediendo a un cliente. La junta está viendo esto en vivo. Morrison se alejó de las cámaras, pero el oído agudo de Dorothy captó cada palabra. Las juntas corporativas no solían monitorear incidentes de tiendas individuales, a menos que algo catastrófico se estuviera desarrollando. ¿Quién es ella?, susurró Morrison al teléfono. ¿Quién es Dorothy Washington? La pregunta quedó suspendida en el aire reciclado como incienso. El teléfono de Dorothy vibró. Miró la pantalla. Charles Z. 3 minutos. Prepárese para la revelación completa. Ella sonrió, la expresión transformando sus rasgos curtidos en algo casi depredador. Oficiales, dijo agradablemente. Antes de proceder, probablemente debería proporcionar algo de contexto. Martínez levantó la vista de su papeleo. Señora, no he sido del todo sincera sobre mi relación con este establecimiento. Dorothy metió la mano en su cardigan sacando una carpeta de cuero que de alguna manera había sobrevivido a la agresión. El señor Webb y la señora Phillips hicieron suposiciones basadas en mi apariencia. Pensé que podría ser educativo dejar que esas suposiciones se desarrollaran. Abrió la carpeta revelando documentos que hicieron que las rodillas de Morrison temblaran. Washington Holdings posee el 67% de Lux Retail Group, anunció Dorothy con calma. Lux Retail Group es dueño de Premier Fashion. Transitivamente soy dueña de esta tienda. El silencio fue ensordecedor. El teléfono de Zoe casi se resbala de sus manos temblorosas. Papá acaba de decir que es dueña de la compañía. Robert, confirmó su cerebro de analista financiero procesando las implicaciones a la velocidad de la luz. Santo cielo, es dueña de toda la compañía. Phillips hizo un sonido como un globo desinflándose. Webb, todavía esposado, se puso ceniciento. Más específicamente, continuó Dorothy su voz, tomando la autoridad nítida de una presentación de junta directiva. Washington Holdings controla $340 millones en deuda corporativa de Lux Retail Group. Tenemos las hipotecas principales de 47 ubicaciones de tiendas, incluida esta. También administramos el fondo de pensiones de sus empleados. El teléfono de Morrison se deslizó de sus dedos sin fuerza, repiqueteando en el suelo. En términos simples, explicó Dorothy a los oficiales que parecían cada vez más desconcertados. Tengo la autoridad legal para cerrar esta tienda, despedir a cada empleado y reclamar deudas que llevarían a la quiebra a toda la cadena en 72 horas. Rodríguez dejó de tomar fotografías. Señora, ¿está diciendo que podría cerrar todo esto? Dorothy confirmó. 47 ubicaciones, 1.200 empleados fuera. Los comentarios de la transmisión en vivo explotaron en un caos digital. El recuento de espectadores se acercaba a 60,000. Los medios de comunicación ya estaban publicando pancartas de noticias de última hora. Multimillonaria dueña de la compañía que la agredió. ¿Pero por qué?, susurró Phillips con la voz quebrada. ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué dejarnos? ¿Por qué? Dorothy respondió. Quería ver cómo tratan a los clientes que perciben como inferiores. Necesitaba entender la cultura que han creado en mis tiendas. Hizo un gesto hacia su mejilla hinchada, la sangre seca, y las pertenencias esparcidas que revelaban su verdadero estatus solo a aquellos que sabían mirar. Cada año Washington Holdings realiza evaluaciones sorpresa de nuestras inversiones minoristas. Enviamos compradores misteriosos para evaluar el servicio al cliente, el comportamiento de los empleados y la cultura de la empresa. La sonrisa de Dorothy se volvió afilada como una navaja. Hoy, yo fui la compradora misteriosa. Webb hizo un sonido estrangulado a través de las esposas. El código de vestimenta fue deliberado. Continuó Dorothy casi sermoneando ahora. Ropa modesta, zapatos cómodos, examen cuidadoso de la mercancía. Quería presentarme como alguien a quien podrían estereotipar como incapaz de pagar productos de lujo. Morrison encontró su voz. ¿Usted planeó esto? Planeé observar, corrigió Dorothy. Ustedes planearon la agresión. Ustedes planearon la discriminación. Ustedes planearon la humillación. Yo simplemente lo documenté.
Sacó su teléfono mostrando la pantalla a los oficiales. He estado grabando audio desde que entré a la tienda. Todo está documentado. Cada insulto, cada suposición, cada violación de la dignidad humana básica. El acercamiento del helicóptero se hizo audible, un zumbido distante que crecía constantemente. A través de las ventanas de la boutique, podían ver furgonetas de noticias llegando reporteros, instalando cámaras. «Señora, Washington», dijo Martínez con cuidado. «¿Está diciendo que esto fue algún tipo de operación encubierta, evaluación corporativa?», respondió Dorothy, aunque se convirtió en un asunto criminal en el momento en que el señor Webb eligió la violencia sobre el profesionalismo. El ruido del helicóptero se intensificó. A través del tragaluz podían verlo comenzar a descender hacia la plataforma de aterrizaje del techo del edificio. Phillips se hundió en una silla cercana con la cara enterrada en sus manos. «Mi carrera ha terminado. Mi vida ha terminado». Su carrera terminó en el momento en que eligió la crueldad sobre la amabilidad, respondió Dorothy sin simpatía. Su vida, eso depende de usted, pero nunca volverá a trabajar en el comercio minorista. El segundo teléfono de Morrison comenzó a sonar. Luego su reloj inteligente, luego la línea fija de la tienda. La avalancha corporativa se había convertido en un tsunami. ¿Cuánto poder tiene realmente?, preguntó Rodríguez, su curiosidad superando el protocolo. Dorothy consideró la pregunta. Washington Holdings tiene un valor de $2.300 millones. Poseemos bienes raíces comerciales en 48 estados, desarrollos residenciales en 67 ciudades y asociaciones minoristas con 112 marcas importantes. Hizo una pausa dejando que los números se asimilaran. Premier Fashion representa aproximadamente el 8% de nuestra cartera minorista. Perderlo sería inconveniente, no catastrófico. Para ustedes, sin embargo. Se encogió de hombros elocuentemente. El helicóptero estaba directamente encima ahora. Su rotor era visible a través de los tragaluces mientras se asentaba en la plataforma de aterrizaje. «¿Charles está aquí?», anunció Dorothy innecesariamente. «Va a querer explicaciones. Sugiero que preparen unas honestas». Webb, todavía esposado y enfrentando cargos criminales, finalmente recuperó su voz. «¿Por qué? ¿Por qué destruirnos así? Solo somos gente trabajadora tratando de ganarse la vida». Dorothy lo estudió con la paciencia de alguien que había pasado décadas evaluando el carácter humano. «Usted golpeó a una mujer de 67 años en la cara porque asumió que estaba por debajo de usted», respondió ella en voz baja. «Usó insultos raciales porque pensó que a nadie con poder le importaría. Pateó mis pertenencias y me llamó inútil porque creyó que no habría consecuencias». Se acercó más su voz, bajando a un susurro que de alguna manera llegó a cada rincón de la boutique. «No lo destruí, señor Webb. Simplemente eliminé la protección que creía tener. Usted se destruyó a sí mismo en el momento en que eligió el odio sobre la humanidad». Los motores del helicóptero se apagaron. Pasos pesados resonaron desde la escalera que conducía al acceso del techo. Charles Hendricks venía, y Dorothy Washington, compradora misteriosa, víctima de agresión y dueña de todo lo que Webb había pensado que controlaba, esperaba con la paciencia de alguien que tenía todas las cartas. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. La puerta de la escalera se abrió de golpe con furia corporativa. Charles Hendricks entró como un huracán financiero, 188 metros, cabello plateado, vistiendo un traje hecho a medida que costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Su rostro mostraba la rabia controlada de un director ejecutivo viendo el precio de las acciones de su compañía desplomarse en tiempo real. Detrás de él venía Jennifer Walsh, la asistente ejecutiva de Dorothy, llevando una tableta que mostraba datos del mercado en vivo. Lux Retail Group había caído un 18% en 47 minutos. «Dorothy», dijo Hendricks con la voz tensa por la emoción apenas contenida. «¿Estás herida? ¿Necesitas atención médica?» «Estoy bien, Charles». Dorothy se tocó la mejilla hinchada casi con desdén. «Aunque tu equipo de gestión ha proporcionado toda una educación en cultura corporativa».
Los ojos de Hendricks barrieron la escena con precisión militar. Gerente de tienda esposado personal. Aterrorizado, oficiales de policía 63,000 personas, mirando a través de la transmisión en vivo. Su peor pesadilla desarrollándose en alta definición. ¿Oficiales? Se dirigió a Martínez y Rodríguez. Soy Charles Hendricks, CEO de Lux Retail Group. ¿Qué cargos se están presentando? Agresión en tercer grado contra el señor Webb, respondió Martínez. La señora Washington también ha indicado posibles cargos de robo contra la señora Phillips. Hendricks se volvió hacia Phillips, quien todavía aferraba la tarjeta Centurion de Dorothy como si fuera un salvavidas. Tomaste su tarjeta de crédito. Pensé que era robada, susurró Phillips. ¿Pensaste que una mujer de 67 años robó una tarjeta American Express Centurion que requiere un patrimonio neto mínimo de $16 millones? La voz de Hendricks llevaba la precisión de un interrogatorio. Phillips no tuvo respuesta. Jennifer se acercó a Dorothy con eficiencia profesional. Señora Washington, la Junta está monitoreando la situación. Legal ha preparado 3 escenarios para el control de daños. Nada de control de daños, respondió Dorothy con firmeza. Transparencia total, responsabilidad completa. Se volvió para dirigirse a la transmisión en vivo, directamente mirando a la cámara de Zoe con presencia dominante. Damas y caballeros, soy Dorothy Washington, fundadora y CEO de Washington Holdings. Lo que han presenciado hoy representa un fracaso fundamental del liderazgo corporativo y la decencia humana. El flujo de comentarios explotó. El recuento de espectadores llegó a 71,000. Washington Holdings controla posiciones de capital significativas en los sectores minorista, hotelero y de bienes raíces en toda América del Norte. Nuestras inversiones generan empleo para más de 15,000 personas y sirven a millones de clientes anualmente. Hendricks observó con fascinación cómo Dorothy se transformaba de víctima de agresión a comandante corporativa. Por esto, había construido una fortuna, la capacidad de tomar el control de cualquier narrativa. El incidente de hoy revela problemas sistémicos dentro de las empresas a las que hemos confiado nuestra inversión. Problemas que requieren soluciones inmediatas e integrales. Morrison finalmente encontró su voz. Señora Washington, si hubiéramos sabido quién era usted, la habríamos tratado de manera diferente. La interrupción de Dorothy llevó un juicio gélido. Ese es precisamente el problema, señorita Morrison. El servicio al cliente no debería depender del patrimonio neto. La dignidad humana no debería requerir calificación financiera. Hizo un gesto hacia sus pertenencias esparcidas, ahora recogidas, pero aún evidencia de la agresión. Cada cliente merece el respeto que le mostraría a un multimillonario. Cada ser humano merece la cortesía que le mostraría a su CEO. El hecho de que no entienda esto demuestra un fracaso total de liderazgo. Hendricks dio un paso adelante, sus instintos corporativos activándose. Dorothy, ¿qué necesitas de nosotros para resolver esta situación? ¿Resolución? Dorothy se rió, el sonido carecía de calidez. Charles, la resolución asume que esto fue un accidente. Esto fue racismo institucional capturado en alta definición y transmitido a 71,000 testigos. Jennifer consultó su tableta. 73,000 ahora. CNN está retransmitiendo la señal. Los números eran asombrosos. Los gerentes de crisis corporativas entrenaban durante años para manejar desastres de una décima parte de este tamaño. Aquí están mis requisitos no negociables, anunció Dorothy, su voz con una autoridad de sala de juntas que hizo que todos se enderezaran. Primero, despido inmediato de Marcus Webb, Karen Phillips y Rachel Morrison. Sin indemnización, sin referencias positivas, inclusión permanente en la lista negra de puestos de gestión minorista. La cara de Morrison se arrugó. Por favor, tengo hijos. Debería haber pensado en ellos antes de permitir una agresión, respondió Dorothy sin simpatía. Segundo, disculpa corporativa pública reconociendo el racismo sistémico y prometiendo una reforma integral. Esta disculpa hará referencia a la agresión específicamente
y aceptará plena responsabilidad por la conducta criminal de los empleados. Chris asintió con gravedad. Las implicaciones legales eran catastróficas, pero la negación sería peor. Tercero, implementación inmediata de capacitación sobre concienciación de prejuicios para todos los empleados, con cursos de actualización trimestrales y requisitos de certificación anual. El incumplimiento de la capacitación resulta en despido automático. Jennifer tomaba notas calculando rápidamente los costos de implementación en tiempo real. Cuarto, instalación de sistemas de monitoreo de interacción con el cliente, en las 47 ubicaciones. El análisis de IA marcará lenguaje discriminatorio, patrones de comportamiento e indicadores de prejuicios para revisión inmediata. La tecnología existía. IBM y Microsoft habían desarrollado soluciones de monitoreo minorista específicamente para este propósito. Costo aproximado $2 millones en todas las ubicaciones. Quinto, mandatos de contratación diversa para todos los puestos de gestión. 40% de representación de minorías dentro de 18 meses, con informes de progreso presentados mensualmente a Washington Holdings. Phillips gimió audiblemente. La industria nunca la volvería a contratar. 40 años antecedentes penales y humillación pública. Sexto, establecimiento de un fondo de dignidad del cliente. 5 millones anuales para organizaciones de derechos civiles enfocadas en la discriminación minorista. Este fondo se gestionará de forma independiente y se informará públicamente. La calculadora mental de Chris funcionaba constantemente. Costos de capacitación, implementación de tecnología, acuerdos legales, sistemas de monitoreo, iniciativas de diversidad, mínimo 50 millones en gastos del primer año. Séptimo, restitución personal. El señor Webb pagará $50,000 en daños civiles. La señora Phillips y la señora Morrison pagarán cada una $25,000 por permitir y apoyar una conducta discriminatoria. Las cantidades no eran financieramente devastadoras para la empresa, pero eran personalmente catastróficas para los individuos involucrados. Y finalmente, la voz de Dorothy tomó la finalidad de un juez dictando sentencia. Reestructuración completa de la responsabilidad del liderazgo corporativo. Cualquier incidente futuro de discriminación resultará en el despido inmediato de los directores regionales, independientemente de su participación directa. Miró directamente a Hicks, incluyéndolo a usted, Charles. La compostura del CEO se quebró ligeramente. Su propio trabajo ahora dependía del comportamiento de 1,200 empleados en 47 ubicaciones. Dorothy, estos requisitos reestructurarían fundamentalmente todo nuestro modelo operativo. Sí, estuvo de acuerdo ella agradablemente. Ese es el punto. Rodríguez había estado escuchando con creciente asombro. Señora, ¿qué pasa si rechazan sus demandas? Dorothy sonrió y todos en la boutique sintieron que la temperatura bajaba 10 grados. Washington Holdings reclamaría inmediatamente $340 millones en deuda corporativa. Lux Retail Group entraría en procedimientos de quiebra en 72 horas. Las 47 ubicaciones cerrarían permanentemente. 1,200 empleados perderían sus trabajos. Revisó su Patek Philippe dañado. El precio de las acciones colapsaría por completo. Los contratos de proveedores terminarían automáticamente. Los arrendamientos inmobiliarios entrarían en incumplimiento simultáneamente. La audiencia de la transmisión en vivo había crecido a 84,000 personas. Las redes de noticias financieras emitían cobertura continua. En las salas de operaciones de todo Manhattan, los analistas ya estaban apostando en contra de las acciones minoristas. Alternativamente, continuó Dorothy, el cumplimiento total de mis requisitos permite que el negocio continúe normalmente. Los empleados conservan sus trabajos, los accionistas mantienen sus inversiones, todos ganan excepto aquellos que eligen la discriminación sobre el profesionalismo. Chris se dio cuenta de que estaba presenciando una clase magistral de guerra corporativa. Dorothy lo había maniobrado a una posición donde el cumplimiento era la única opción viable. ¿Cuál es su cronograma para la implementación?, preguntó sabiendo ya que había perdido. 2 horas para los despidos de personal
y la disculpa pública 30 días para la implementación del programa de capacitación, 90 días para la instalación de tecnología, 6 meses para las iniciativas de contratación de diversidad. Jennifer calculaba frenéticamente. Señora Washington, la adquisición de tecnología generalmente requiere... Entonces agilícelo, interrumpió Dorothy. Microsoft e IBM tienen soluciones de monitoreo minorista listas para implementación inmediata. El costo es irrelevante en comparación con la quiebra. Webb, todavía esposado, finalmente captó el alcance de su catástrofe. Estás destruyendo miles de trabajos porque cometí un error. Dorothy se volvió hacia él, con la paciencia de una maestra dirigiéndose a un estudiante particularmente lento. Señor Webb, usted cometió una agresión criminal basada en prejuicios raciales. Eso no fue un error. Fue una elección que reveló su carácter y la cultura que lo permitió. Hizo un gesto hacia las cámaras, la policía, los ejecutivos corporativos, luchando por contener un desastre. No estoy destruyendo trabajos, estoy exigiendo responsabilidad. Cada empleado que trate a los clientes con dignidad y respeto mantendrá su puesto. Solo aquellos que elijan la discriminación enfrentarán consecuencias. Los motores del helicóptero comenzaron a girar de nuevo, preparándose para la salida. «Charles», dijo Dorothy, su tono volviendo a la formalidad empresarial. «Necesito tu respuesta. Cumplimiento total o liquidación corporativa, tienes 60 segundos para decidir». Hendricks miró alrededor de la boutique, a los oficiales de policía, la transmisión en vivo viral, los empleados cuyas carreras estaban terminando, los reporteros reuniéndose afuera. Pensó en 1,200 empleados, sus familias, sus hipotecas y los fondos universitarios de sus hijos. Pensó en los accionistas, los fondos de pensiones y las carteras de inversión. Pensó en la reputación de Dorothy Washington de nunca tirarse un farol. «Cumplimiento total», dijo en voz baja. Dorothy asintió con satisfacción. «Excelente elección. Jennifer coordinará los detalles de implementación con su equipo legal». Recogió sus pertenencias con dignidad precisa, luego se detuvo en la entrada de la boutique. Damas y caballeros, se dirigió a la audiencia de la transmisión en vivo una última vez. Lo que han presenciado hoy demuestra que la responsabilidad es posible. La justicia puede retrasarse, pero no tiene que ser negada. El recuento de espectadores había llegado a 91,000 personas. El cambio comienza cuando nos negamos a aceptar el odio como normal. Tiene éxito cuando exigimos algo mejor de aquellos que nos sirven. Sonrió a la cámara, su mejilla hinchada sirviendo como evidencia tanto de crueldad como de consecuencia. Gracias por presenciar este momento. Usen sus voces. Exija dignidad, cree el cambio. Dorothy Washington salió de Premier Fashion Boutique con la tranquila confianza de alguien que acaba de reestructurar una industria entera. Detrás de ella, las ruinas de 3 carreras servían como prueba de que las acciones tienen consecuencias incluso para aquellos que pensaban que eran intocables. 6 horas después, el ciclo de noticias se movió con velocidad digital. Al atardecer, la agresión a Dorothy se había convertido en la historia principal en todas las cadenas importantes. CNN, Fox, MSNBC y medios internacionales emitieron cobertura continua de la bofetada que cambió el comercio minorista. Webb estaba sentado en una celda de detención en Manhattan Central Booking. Su foto policial ya circulaba en las redes sociales, junto con imágenes congeladas de la agresión. El contraste era devastador. Un hombre blanco de mediana edad, esposado frente a una anciana negra digna con la cara hinchada. Su esposa había dejado de responder sus llamadas después de la tercera entrevista de noticias. Phillips limpió su escritorio bajo supervisión policial. Su carrera minorista de 20 años terminando en una caja de cartón con artículos personales. Su carta de despido citaba conducta criminal, comportamiento discriminatorio y robo de propiedad del cliente. El incidente de la tarjeta Centurion había sido capturado con perfecto detalle. Analistas legales en las noticias por cable explicaron cómo su negativa a devolver la tarjeta constituía robo bajo la ley de Nueva York. El apartamento corporativo de Morrison ya estaba listado para la venta.
En la lista negra de la gestión minorista, enfrentando la bancarrota personal por los honorarios legales, se había convertido en una historia de advertencia enseñada en las escuelas de negocios en cuestión de horas. Mientras tanto, en la sede de Lux Retail Group, la reunión de emergencia de la Junta duró 14 horas. Charles Hendricks presentó las demandas de Dorothy a 12 directores cada vez más aterrorizados, mientras los precios de las acciones fluctuaban salvajemente en los mercados internacionales. «Caballeros, tenemos una elección simple», anunció Hendricks a la sala de juntas. «Cumplir completamente o ver a nuestra compañía dejar de existir para el jueves». La miembro de la junta, Patricia Collins, revisó las proyecciones financieras. «Charles, estas demandas nos costarán 47 millones solo en el primer año». «La quiebra nos costaría 2,000 millones», respondió Hendricks. «Dorothy Washington no hace faroles. Ha estado comprando nuestra deuda durante 3 años. Ella nos posee». El voto fue unánime. Cumplimiento total. La disculpa pública. 9:00 de la tarde. Hora del Este. Hendricks apareció en televisión en vivo desde la sede corporativa. Su confianza habitual reemplazada por una humildad visible. Detrás de él, el logotipo de Lux Retail Group parecía más pequeño disminuido. «Damas y caballeros, soy Charles Chris, CEO de Lux Retail Group. Estoy aquí para abordar la agresión inexcusable a la señora Dorothy Washington en nuestra ubicación de Premier Fashion». Hizo una pausa consultando notas que el departamento legal había pasado 6 horas elaborando. Lo que sucedió hoy no fue un incidente aislado. Fue el resultado de fallas sistémicas en el liderazgo, la capacitación y la cultura corporativa. Le fallamos a la señora Washington, le fallamos a nuestros clientes, le fallamos a nuestros propios valores. El teleprompter mostraba palabras que remodelarían una industria. Con efecto inmediato, Lux Retail Group está implementando el programa antidiscriminación más completo en la historia del comercio minorista. El protocolo Dorothy Washington servirá como nuestro nuevo estándar para el servicio al cliente y la dignidad humana. La implementación del protocolo en las siguientes 72 horas. El equipo de monitoreo minorista de Microsoft trabajó día y noche instalando sistemas de IA en las 47 ubicaciones de Premier Fashion. La tecnología analizaba patrones de voz, lenguaje corporal y datos de interacción con el cliente en busca de indicadores de prejuicios. Cada conversación fue grabada, cada gesto fue evaluado, cada microagresión fue marcada para revisión inmediata. Los consultores de diversidad de IBM llegaron a la sede corporativa con planes de implementación detallados. La capacitación obligatoria sobre prejuicios comenzó inmediatamente para todos los empleados. No pasar las pruebas de certificación resultaba en despido automático. El mandato de contratación resultó más desafiante. Los candidatos minoritarios calificados eran escasos en la gestión minorista de lujo, una escasez que revelaba décadas de exclusión sistémica. Hendricks autorizó bonos de contratación de $75,000 para atraer talento diverso de los competidores. En una semana, Premier Fashion se había convertido en el empleador más buscado por los profesionales minoristas de minorías. La sentencia de Webb. 30 días después, el Tribunal Penal de Manhattan estaba lleno de reporteros cuando Marcus Webb compareció para la sentencia. Su declaración de culpabilidad a los cargos de agresión había aparecido en los titulares, pero las palabras de la jueza harían historia. «Señora Webb», anunció la jueza María Santos, «sus acciones representan más que una simple agresión. Usted atacó no solo a la señora Washington, sino a los principios de dignidad e igualdad que definen nuestra sociedad». Webb estaba de pie con un mono naranja, su confianza de gerente minorista desaparecida, hacía mucho tiempo. Su esposa había solicitado el divorcio. Sus hijos se negaban a visitarlo. Su perfil de LinkedIn había sido eliminado después de miles de comentarios negativos. 6 meses en Rikers Island, seguidos de 2 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario con organizaciones de derechos civiles. Además, tiene prohibido permanentemente cualquier rol de servicio al cliente en el estado de Nueva York. El mazo cayó con finalidad.
Webb fue llevado con grilletes mientras los reporteros gritaban preguntas que él no podía responder. Phillips recibió 90 días en la cárcel del condado y se le ordenó pagar $25,000 en restitución. Morrison obtuvo libertad condicional y servicio comunitario. Su multa de $25,000 forzó la venta de su condominio en Manhattan. La transformación. 90 días después, la primera visita de regreso de Dorothy a Premier Fashion fue noticia internacional. Los manifestantes se alinearon en la Quinta Avenida no contra ella, sino apoyando su misión. Los carteles decían, «Dignidad para todos» y «Gracias, Dorothy». La tienda había sido completamente renovada. Los diversos miembros del personal llevaban alfileres que decían, «Respeta a cada cliente». Las estaciones de servicio al cliente mostraban información para reportar prejuicios en 12 idiomas. La nueva gerente Kesha Thompson, una mujer negra de 34 años, con un MBA de Wharton, saludó personalmente a Dorothy en la entrada. «Señora Washington, bienvenida de nuevo a Premier Fashion. ¿Cómo podemos servirle hoy?» Dorothy sonrió examinando el mismo bolso Hermes de $3,200 que había desencadenado la agresión. La ironía no se le escapó a nadie. «Me gustaría comprar este bolso, por favor, y me gustaría pagar con mi tarjeta Centurion». Thompson procesó la transacción con gracia profesional, agradeciendo a Dorothy por su negocio y preguntando sobre sus preferencias para el envoltorio de regalo. Sin suposiciones, sin miradas sospechosas, sin comentarios susurrados, solo respeto. El efecto dominó. 6 meses después, la Fundación Dorothy Washington había distribuido $15 millones a organizaciones de derechos civiles enfocadas en la discriminación minorista. Los casos de prejuicios documentados cayeron un 67% en todas las ubicaciones del grupo minorista Lux. Otras cadenas minoristas comenzaron a implementar protocolos similares voluntariamente, temiendo sus propios desastres virales. Nordstrom Sachs y Burdorf Goodman lanzaron programas integrales de capacitación sobre prejuicios. Las escuelas de negocios agregaron el estudio de caso de Premier Fashion a sus planes de estudio. Dorothy hablaba regularmente en Columbia, Harvard y Wharton sobre liderazgo ético y responsabilidad corporativa. El video de la agresión de Webb había sido visto 47 millones de veces en todas las plataformas. Su nombre se convirtió en sinónimo de las consecuencias de la discriminación, una historia de advertencia contada en seminarios de diversidad en todo el mundo. El costo personal y la victoria. Phillips trabajó en una tienda de comestibles en Queens. Su carrera en la gestión minorista terminó permanentemente. Había perdido su apartamento, sus ahorros y la mayoría de sus amigos. El video viral la seguía a todas partes. Morrison se mudó a Portland, aceptando un trabajo en una organización sin fines de lucro, enfocada en la falta de vivienda. El trabajo era significativo, pero pagaba un 60% menos que su salario anterior. Había aprendido lecciones dolorosas sobre la complicidad y las consecuencias. Webb fue liberado después de cumplir 4 meses de su sentencia. Encontró trabajo en la construcción. Su carrera minorista cerrada para siempre. La condena por agresión dificultaba el empleo, pero algunos contratistas le dieron segundas oportunidades. Dorothy mantuvo el bolso Hermes en su oficina como recordatorio de que la justicia, aunque a veces se retrasa, aún puede ser servida. La compra de $200 había costado una fortuna en daños a la reputación, pero había comprado algo invaluable, un cambio sistemático. Su asistente Jennifer calculó el impacto total. 47 tiendas reformadas, 1,200 empleados reentrenados, millones de clientes atendidos con nuevos protocolos de dignidad. Una bofetada había cambiado una industria. La negativa de una mujer a aceptar el odio había transformado la América corporativa. Las matemáticas de la justicia resultaron simples. Las acciones tienen consecuencias incluso para aquellos que piensan que son intocables. Un año después, Dorothy Washington estaba sentada en su oficina de esquina con vista a Central Park. El mismo bolso Hermes se exhibía en su credenza como un trofeo.
La cicatriz en su mejilla se había desvanecido hasta convertirse en una línea casi invisible, pero su impacto duraría para siempre. Su teléfono vibró con una alerta de noticias. Premier Fashion reporta métricas de diversidad récord. Las puntuaciones de satisfacción del cliente alcanzan un máximo histórico. La transformación había superado todas las proyecciones. La retención de empleados mejoró un 43%. Las quejas de los clientes cayeron a casi cero. Los precios de las acciones se habían recuperado y subido más allá de los niveles previos al incidente. Más importante aún, las reformas de imitación se habían extendido por todo el comercio minorista. Target, Walmart y Macy's habían implementado protocolos de dignidad similares. El efecto Dorothy se había convertido en el estándar de la industria. Webb había encontrado trabajo en la construcción ya que su condena por agresión hacía imposible la mayoría de los trabajos. Le había escrito una carta de disculpa que ella nunca respondió. Algunas lecciones llegan demasiado tarde. Phillips manejaba una pequeña boutique en Nueva Jersey. Sus sueños de venta minorista de lujo terminaron para siempre. Había aprendido la humildad de la manera difícil. Morrison dirigía un refugio para personas sin hogar en Oregón, encontrando un propósito al servir a los ignorados por la sociedad. Quizás eso también era justicia. La fundación de Dorothy se había expandido internacionalmente luchando contra la discriminación en espacios minoristas en 6 continentes. Un momento viral se había convertido en un movimiento global. Su filosofía seguía siendo simple. La dignidad no es negociable. El respeto no es condicional. El cambio ocurre cuando nos negamos a aceptar el odio como algo normal. Tu turno de actuar. ¿Has presenciado discriminación en espacios comerciales? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu voz amplifica este movimiento. Suscríbete para más relatos sobre el poder silencioso que transforma sistemas injustos. Presiona esa campana de notificación para no perderte historias de héroes cotidianos que crean cambios extraordinarios. Porque cada acto de injusticia contiene las semillas de una transformación sistemática. Y a veces, el arma más poderosa contra el odio es simplemente negarse a guardar silencio. Comparte esta historia. Crea el cambio.